Entre los expertos que nos visitan está el decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, España, José Luis Cuesta, que nació en Salamanca y profesor del área didáctica y organización escolar en el Departamento de Ciencias de la Educación, y es presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Autismo, el Premio Nacional de Investigación 2008 y coordinador es un premio otorgado por la Asociación Nacional de Profesionales de Autismo y coordinador de prácticas de estudiantes de pedagogía desde el curso 2000-2001. Profesor, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿qué ha sido lo más relevante hasta el momento en este segundo encuentro y qué se ha avanzado en el conocimiento general de este trastorno que también no solamente contempla al espectro autista, sino también al Asperger, ¿no? Ajá. Bueno, yo diría que hay como tres cuestiones que han sido relevantes a mi juicio en lo que llevamos ahora de congreso. Por una parte, el consenso que hay entre la mayoría de expertos, de profesionales y de familias para abordar el autismo. Hablando de la educación en un sentido amplio como el mejor instrumento de desarrollo para estas personas a lo largo de toda la vida, y esto no es algo que haya sido fácil, porque en el autismo quizás el desconocimiento siempre ha habido como un halo un poco misterioso y negativo al lado de esta discapacidad, ¿no? Como muchas propuestas de tratamiento sin fundamento científico, y ahora hay consenso en cuanto a que entendemos que la educación realmente es el mejor instrumento. Por otra parte, los cambios sobre todo se traducen en un crecimiento alarmante de los casos de autismo. Ahora estamos hablando de una prevalencia mucho más alta de la que había hace unos años, y también otro de los hechos que se ha puesto sobre la mesa, la tercera cuestión relevante, es la etapa adulta, el futuro de las personas con autismo. ¿Qué va a pasar con lo que hoy son niños el día de mañana? La necesidad de crear y de que el Estado y la Administración, la política, ampare la creación de recursos que garanticen en la etapa adulta, en la tercera edad, la atención a estos. Ese es un tema que creo que se ha hablado poco, ¿no? ¿Qué sucede con el autista que llega a la madurez, incluso a la tercera edad? ¿Hay un promedio de vida y de calidad de vida? ¿Ha habido estudios sobre esto? La esperanza de vida es la esperanza de vida que puede tener cualquier persona. Ajá. Es verdad que puede existir un mayor riesgo de deterioro derivado de la medicación en los casos que están medicados, de determinadas conductas que pueden tener y que pueden afectar a su integridad física, pero lo que es la naturaleza tiene una expectativa de vida igual que los demás. Ha habido un estudio que se ha presentado este año en Atlanta, se ha celebrado el Congreso Mundial de Investigación sobre Autismo en el mes de mayo, elaborado con 400 personas, más de 400 personas adultas con autismo, a las que han hecho un seguimiento a lo largo de varias décadas. Entonces han evidenciado la mejoría cuando realmente han recibido apoyos especializados, incluso también la etapa adulta. Las personas con autismo pueden seguir aprendiendo y deben seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¿Se han dado a conocer hallazgos de cuál es la causa, si es genética y si son condicionantes en determinados países donde pueda haber más que en otros? Porque estamos hablando, según tengo entendido, de por cada 400 o 500 personas hay un autista. Incluso se habla cada menos de 100 personas. El estudio de prevalencia que menos de 100 personas. El Centro de Prevención de la Salud de Atlanta, que es un poco el centro a nivel mundial de referencia en los estudios de prevalencia de nacimientos por personas con autismo o con otras discapacidades, nos habla de 1 por cada 68 incluso. El origen es genético, claramente genético. Las principales investigaciones que están ahora haciendo apuntan todas a que hay certeza de que hay varios genes implicados. Lo que pasa es que el origen es complejo, porque no solamente estamos hablando de un gen concreto, sino que hay múltiples genes que pueden estar implicados. Y luego simplemente se sospecha con bastante fundamento, que puede existir alguna variable ambiental que, unida a esa predisposición genética, hace que se desarrolle el autismo. Lo que pasa es que sería muy aventurado decir esta es la variable genética, esta es la variable ambiental, en qué momento, en qué intensidad puede afectar al desarrollo, ¿no? O sea que se podría hablar de ambiental, ¿en qué sentido? O sea,
en cuanto pues a... Hay líneas de investigación abiertas. Lo que pasa es que es un tema que hay que cuidar y hablar con cautela, porque puede generar como falsas expectativas o miedos imputados todavía, ¿no? Se habla del tema de la mutación de virus, se habla del tema de la posible influencia de aspectos como la contaminación ambiental, bueno, pero son hipótesis. Lo que sí que se piensa es que algo existe a nivel ambiental que, unido a esa genética, que es la principal causa del autismo, explica que en distintas zonas o en distintos países puede haber incluso más o menos autismo, más nacimientos. Incluso los nacimientos, la progresión del crecimiento no sea una progresión ni lineal, sino que puede haber momentos en los que haya más, menos, o sea, es como un crecimiento pero un poco de puta más que lineal. En cuanto a algo que es, creo que también fundamental y de interés de todos los padres, sobre todo los que van a tener algún bebé o ya tienen algún niño, ¿cómo se detecta? Según sé, o según lo que he leído en este congreso o en este encuentro, se han detectado 6 señales que pueden ya determinar que ahí existe el espectro autista en el niño o la niña, o en el bebé o sí. Pequeña. Aquí, bueno, es importante resaltar que no hay marcadores biológicos, no médicas que ayuden a detectar al autismo, o sea, que por sí solas puedan evidenciar. Ni previas en el embarazo, ¿verdad? Claro, así como en otras discapacidades, como el síndrome de Down, hay marcadores biológicos claros que con determinadas pruebas en el autismo todavía no. Algo que en el futuro justamente se descubrirá, pero ahora mismo se diagnostica solamente a través de las... Perdón, ¿sabe qué se está deteriorando la comunicación? Porque estoy en el exterior, no sé si se me oye bien ahora. Ahora sí ya, mejor. Perdone. Se diagnostica el autismo a través de las conductas, de lo que vemos, de lo que los niños y niñas hacen. Generalmente las conductas alteradas en autismo se manifiestan a partir del año y medio. Entonces hay unas primeras señales de alarma que nos orientan a consultar a un especialista, No es que el niño o la niña ya tenga autismo, pero bueno, por ejemplo, la ausencia de ese reflejo que tienen los niños cuando se acercan los padres y extienden los brazos, a veces el que parezca que no oyen ante ruidos importantes, la respuesta desproporcionada ante estímulos como puede ser, no sé, un tacto, un sonido, una luz, reacciones que ante cosas que a nosotros ni siquiera o se nos han pasado desapercibidas, las rabietas aparentemente injustificadas, el juego muy repetitivo, la ausencia de juego simbólico. El juego simbólico es el juego que tenemos la mayoría de los niños a partir del año y medio, que es, por ejemplo, tienes una caja y puedes jugar como si fuera un camión, una cuna de la muñeca, esa capacidad de imaginar que los objetos sirven para otra cosa. Entonces, ahí esas nos pueden indicar que hay unas primeras señales de alarma que conviene consultar a un especialista. Finalmente es un tema muy importante y además que pues hay muchos aspectos, ángulos, aristas de los que podamos conocer. Pero ¿qué podríamos decir en cuanto a lo que se espera en este segundo encuentro que se realiza por primera vez aquí en San José del Cabo? Pues yo creo que aquí en México, como en otros países, lo importante y lo que se está gestando también en este encuentro, primero es que la sociedad sea más tolerante, más inclusiva hacia las personas con autismo. Por otra parte también que la propia administración, han venido personas que están elaborando un proyecto de ley nacional en favor de las personas con autismo, y eso es fundamental para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene. Y luego el crear redes formales e informales de colaboración entre familias y entre profesionales, compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir dudas, incluso eso es importante. A mí me consta que se están conociendo en este encuentro organizaciones que hasta ahora trabajaban de manera aislada. Sí, porque también debe haber, me imagino, intercambio de conocimiento sobre pues los aspectos sexuales, los aspectos sociales, sí, muchos otros que no vemos de momento, pero que son muy importantes, tomando en cuenta que no sé si esto es definitivo y que puede sonar un poco fuerte, no tiene cura. No, la realidad es así. Yo creo que la clave, una de las claves para afrontar el autismo es primero tener claro las expectativas, ¿no? El autismo hoy por hoy no tiene cura. Lo que es verdad que si el autismo empezamos a tratarlo de una manera inmediata, a recibir el diagnóstico, las posibilidades de desarrollo son mucho más importantes que las que tenían las personas hace unos años. Las personas con autismo aprenden, las personas con autismo pueden desarrollar capacidades
y en un futuro tener una vida útil, en el sentido de poder trabajar con un concepto flexible del trabajo, desarrollar actividades que tengan sentido. Entonces, ese es un pronóstico favorable, teniendo en cuenta como premisa que el autismo no se cura. Profesor José Luis Cuesta Gómez, muchas gracias. Todavía hay tiempo de asistir a los que estén interesados en este importante tema, sobre todo para concientizar a los que, pues afortunadamente no tienen este problema, pero que tienen que convivir. Hay que, me imagino, inculcar esta cultura del saber tratar, porque luego los niños pueden ser, o las personas que padecen este síndrome, pues ser víctimas del bullying o de otras agresiones, y creo que es importante el que se concientice a la sociedad entera, ¿no? Sí, es fundamental. En la concienciación, en la información está el conocimiento, está la pérdida de miedo, ¿no?, de rechazo a una discapacidad que no impide que los niños y las niñas puedan estar incluidos con el resto de niños y niñas en las escuelas, en los parques, a lo largo de su vida. Pues estaremos pendientes. Tengo entendido que usted a las 12 del día de mañana tendrá una conferencia que es el apoyo y estrategias para favorecer la formación en la etapa adulta y la inclusión laboral. Sí. Ahí en este hotel. Y bueno, estaremos también muy pendientes de las conclusiones de este importantísimo segundo encuentro del espectro o de los trastornos del espectro autista en la familia, escuela y la sociedad. Profesor, gracias. Pues muchas gracias. En nombre del autismo en general les agradezco mucho la posibilidad de poder difundir un poco lo que se hace y el conocimiento sobre esto. Que lo vea muy bien. Gracias. Buenas tardes. Él es el profesor de la Universidad de Burgos de Salamanca, el profesor José Luis Cuesta.